Buenas tardes. En esta sesión vamos a abordar el tema de las problemáticas éticas del deterioro del ambiente y el consumismo, un tema que pertenece a la primera unidad, las dimensiones de la acción moral. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tiene de malo? En la imagen podemos observar al futbolista Alan Pulido. Es un futbolista que surgió del equipo de los Tigres, después pasó al Chivas y actualmente juega en un equipo de la Liga Estadounidense de Fútbol. Él se ha dado a conocer, entre otras cosas, por sus lujos, sobre todo por su afición a conducir y a coleccionar autos deportivos, autos de lujo, afición que ha dado a conocer en redes sociales y que ha despertado ciertas discusiones. Entre ellas, el 25 de agosto pasado de 2020, el presidente de México declaró, tal vez en relación con Alan Pulido, declaró que se viva en la justa medianía, no con las extravagancias que han caracterizado a los gobiernos y a las sociedades del mundo, los lujos. Con esto del COVID, hasta en el deporte, le van a seguir pagando a un deportista tanto para que tenga 1, 2, 3, 4, 5 o 10 Ferraris en un mundo tan desigual. A esta declaración que hizo el presidente en su conferencia mañanera del 25 de agosto, contestó en redes sociales el futbolista Alan Pulido simplemente con una frase enigmática e increíble lo de este señor. Le pareció al futbolista increíble la crítica que estaba dirigiendo el presidente, que podemos interpretar que tiene dos lados esta crítica. Por una parte, la desigualdad en la remuneración de los distintos oficios, de las distintas profesiones. Eh, por ejemplo, que a los futbolistas, que un futbolista gane mucho más que un médico en un contexto de COVID o en general, que haya esas desproporciones en los ingresos de las distintas profesiones, siendo que son igualmente importantes, o incluso podríamos decir que hay algunas que son más importantes, como la medicina, y no son tan bien remuneradas como otras que no son tan importantes, como podría ser el deporte. En fin, esta es una discusión, solo quiero señalar que este es un aspecto a discutir. Y el otro aspecto a discutir tiene que ver con el uso de los ingresos que cada individuo decide. Aquí, por ejemplo, Alan Pulido decide utilizar sus ingresos, más allá, insisto, de que sea o no equitativo lo que gana el señor. Lo que quiero ahora llamar la atención es que él decide utilizar sus ingresos para coleccionar autos de lujo. Entonces, aquí surge otra pregunta, que es si existe un uso correcto de los recursos que cada quien genera, que cada quien obtiene de su trabajo, o no cabe emitir juicios sobre el uso que cada quien decide darle a los recursos que obtiene. Esa es la otra cuestión, que tiene que ver más con el consumo, con la ética del consumo. Para abordar los problemas éticos, las problemáticas éticas del medio ambiente y el consumismo, vamos a basarnos en estos tres autores: Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman y John Berger, siguiendo la recomendación del programa de ética. De Gilles Lipovetsky vamos a ver un fragmento de un texto que se llama La felicidad paradójica. De Zygmunt Bauman recurriremos a dos textos. Uno se llama Vida de consumo y el otro se llama Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Y por último, de John Berger. Él es un crítico de arte, actor, que publicó un libro que se llama Modos de ver,
en el cual el último apartado habla sobre la publicidad. Para eso es que recurriremos a este autor. Muy bien, bueno, lo primero es distinguir entre consumo y consumismo. Esta distinción ha sido muy discutida, pero bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que el consumo es una condición de vida de todo ser vivo, incluido de los seres humanos, y también es una condición de cualquier economía. En toda economía se producen y consumen bienes, sin importar la forma o la configuración del sistema económico. También el consumo significa uso y desgaste de los bienes para cubrir necesidades y deseos. Eh, en el caso en específico de la sociedad capitalista, de la sociedad de mercado, hay una tercera acepción de consumo que tiene que ver con la adquisición, con comprar. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de mercado, la forma de usar bienes es a través del intercambio comercial. Entonces, para poder usar un bien que requerimos para cubrir nuestras necesidades o deseos, para poder usar ese bien, tenemos que comprarlo, que intercambiarlo por dinero. Entonces, también consumo en la sociedad actual capitalista significa comprar. Bueno, el consumismo, a diferencia del consumo, no es una característica biológica ni una constante de todos los sistemas económicos, sino que el consumismo es una configuración social específica de la modernidad tardía o posmodernidad, ¿sí? Esa es la diferencia entre consumismo y consumo. El consumismo es una configuración social de la modernidad tardía. Esto es lo que nos señala Bauman. La sociedad contemporánea, posmoderna o de modernidad tardía, también se le ha denominado sociedad de consumo. ¿Por qué? Bueno, se considera que a inicios de la modernidad, en una modernidad que Bauman llama sólida, teníamos una sociedad de productores, porque el énfasis estaba puesto en la producción. Se formaba a los individuos para tener capacidad y voluntad de trabajo. Eso en la primera modernidad o modernidad sólida. Sin embargo, hubo una transformación que nos llevó a la sociedad de consumo, que es de lo que hablamos cuando nos referimos por consumismo, a esta sociedad de consumo en el que se pone el énfasis en el consumo y se forma a los individuos para tener capacidad y voluntad de consumo. El consumo se convierte así en la actividad central que organiza la sociedad, que impulsa la economía y otorga identidad a los individuos que pertenecen a esa sociedad. En Vida de consumo, Bauman define: se puede decir que el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, si se quiere neutrales respecto del sistema, en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de autoidentificación y en la selección y consecución de políticas de vida individuales. El consumismo llega cuando el consumo desplaza al trabajo de ese rol axial que cumplía en la sociedad de productores. Ahora, la sociedad de consumo tiene distintas fases. Vamos a ver cada una de ellas. Lipovetsky menciona 3 fases, mientras que Bauman menciona 2. Entonces, vamos a tratar de empatar los planteamientos de ambos autores. La primera fase que reconoce Lipovetsky en su libro
la felicidad paradójica, va del año 1880 a 1945, es decir, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En esta primera fase tenemos lo que Bauman llama una sociedad de productores o modernidad sólida, en la cual existe o se empieza a desplegar un sistema de comunicación a través de ferrocarriles, de telégrafos, de teléfonos, que une a los distintos territorios de la nación y crea un mercado nacional. Este mercado nacional está abastecido por industrias que siguen una forma de producción en serie que se le ha llamado Fordismo, porque la industria de autos Ford fue pionera en la organización científica del trabajo, que consiste en la estandarización, en la división de tareas, en la especialización de labores de parte de los trabajadores, y esto permite la producción en serie, lo cual reduce mucho el tiempo de producción de los artículos y genera una cierta masificación de la oferta. Bien, en esta época es que surgen también los envases, las marcas y la publicidad. ¿Por qué? Porque al distribuir los productos en grandes distancias en un mercado nacional a través de los ferrocarriles y los nuevos medios de comunicación, las empresas, las industrias tienen que tener un control sobre sus mercancías y por eso surgen los envases. Ahora, esos envases hay que marcarlos, hay que poner quién los hizo. Entonces, en los mercados, en lugar de tener la venta a granel de productos anónimos, ahora vamos a tener productos envasados y con marca. Y esto conlleva entonces la necesidad de publicitar las marcas para informar al consumidor de los beneficios que tiene consumir tal o cual marca. Entonces, viene aparejado el surgimiento de la producción en serie, la aparición de los mercados nacionales y también la mercadotecnia, que incluye el envasado, las marcas, los logos y las estrategias de publicidad. Sin embargo, a pesar de estos avances tecnológicos en la producción y distribución de bienes, tenemos en esta primera fase un consumo bastante restringido. Por ejemplo, en 1929, en Francia, solamente 2 de cada 100 franceses tenían auto. Y en 1954, ya es un poquito después del final de esta primera fase, pero incluso en esa fecha, solamente el 7% de los hogares franceses tenían refrigerador. En esta época, en esta primera fase, el consumo estaba orientado a adquirir bienes durables y obtener a través de estos bienes durables un patrimonio que te garantizara seguridad, que te garantizara estatus, que incluso lo pudieras heredar a tus hijos. Eh, estos bienes de consumo también se adquirían porque proporcionaban estatus, distinción social. Entonces, estas son las características de la primera fase de la sociedad de consumo. En la segunda fase, que va de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de los 70, tenemos ya lo que Bauman denomina modernidad líquida. En esta etapa se generaliza el modelo de producción fordista, como ya les había mencionado. Este modelo se caracteriza por la estandarización, la producción en serie y por obtener ganancias de la venta al mayoreo, digamos, de vender mucho a precios bajos.
Surgen en esta fase los grandes almacenes, como conocemos algunos aquí, los super, los hipermercados, incluso aquí encontramos las mega comerciales, que son tiendas de autoservicio que facilitan con esta dinámica del autoservicio el movimiento veloz, frenético de mercancías. Entra la gente y salen mercancías a un ritmo muy acelerado. Ofrecen también estos hipermercados, supermercados, precios muy bajos con el mismo objetivo de obtener ganancias, no de los precios elevados, sino del volumen, de la cantidad de objetos que se venden. Bien, a diferencia de la primera fase, en esta segunda fase, los bienes de consumo son efímeros, no están hechos para durar. Al contrario, están hechos para que su vida útil sea reducida y los consumidores tengan que reemplazar esos bienes. Sin embargo, esta producción, como les mencionaba, que se generalizó el modelo fordista, se incrementa mucho a tal grado que las grandes masas de población, sobre todo de los países desarrollados, puede acceder a bienes de consumo duraderos. Por bienes de consumo duraderos vamos a entender todo aquello que no es, digamos, comida, bebida, vestido, ¿no? Sino que son bienes como electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, etcétera, autos, ¿no? Todos esos son bienes duraderos que son los que las familias adquieren una vez que han satisfecho sus necesidades básicas de alimento, vestido, etcétera. Entonces, de 1959 a 1973, en ese periodo, cada año aumenta 10.3% el consumo de bienes duraderos. Eso, insisto, es gracias a la generalización del modelo fordista de producción, al aumento de la productividad en la industria, pero también al aumento de capacidad de consumo de los trabajadores. Surge entonces el mandato de la moda siempre más, siempre nuevo, por la abundancia de bienes y por el carácter caduco de estos bienes, que no son bienes que estén pensados para durar toda la vida y formar parte de tu patrimonio. Uno busca entonces siempre lo nuevo para reemplazar lo viejo y así mantenerse al día. Bauman habla incluso que el consumo tiene por finalidad no adquirir, sino eliminar. ¿Por qué? Porque el producto viejo, el producto anacrónico, genera un estigma en el consumidor, una exclusión, una marginación. Quien tiene un iPhone ya pasado de moda, un iPhone 2 o 3, es visto como alguien marginal, como una persona de la cual hay que apartarse. Y entonces, esta presión que se genera también a través de la publicidad hace que el consumidor busque desprenderse, purificarse de todos los elementos viejos que se identifican con inútiles también. Y por último, la tercera fase de la sociedad de consumo parte de 1980 y continúa hasta la fecha. De esta fase solamente nos habla Gilles Lipovetsky en su libro La felicidad paradójica y se distingue mucho de lo que Bauman llama modernidad líquida. Vamos a ver por qué en esta tercera fase, que empieza en 1980, surge un hiperconsumismo, de acuerdo con Lipovetsky. Este hiperconsumismo tiene el siguiente contexto. El modelo de producción estandarizado en serie de Ford es sustituido por un modelo que ejemplifica muy bien la automotriz Toyota de nacionalidad japonesa.
En esta automotriz, en esta empresa de autos, la forma de producir es fragmentada, orientada a la demanda, personalizada, de tal manera que se pierde la estandarización del modelo fordista y para poder satisfacer las demandas personales del cliente, por ejemplo, del color, del chasis, de los aditamentos, de las vestiduras de los autos, todo eso, se requieren trabajadores que sean autónomos, capaces de adaptarse a cambios y no el trabajador que veíamos con Chaplin realizando de forma mecánica una misma actividad en una banda corrediza. Ese tipo de trabajador ya no sirve. Ahora se requiere un trabajador creativo y autónomo para atender las necesidades personales de un consumidor también ya autónomo que elige el producto y no compra el producto que las fábricas le ofrecen, sino que ahora es el consumidor el que le pide a la fábrica que elaboren el producto tal como lo desea o lo necesita. Surgen también almacenes especializados en esta época de hiperconsumismo, es decir, ya no son los super o hipermercados como Walmart o la mega comercial, sino que ahora son igual grandes almacenes, pero especializados en alguna rama como Decathlon, que se especializa en deporte, o recientemente IKEA, que llegó a México, que se especializa en bienes para el hogar, o Home Depot, por ejemplo, ¿no? Tenemos también un consumidor especializado, vaya, un consumidor muy informado que utiliza comparadores, que lee reseñas, que está a la caza de ofertas, está todo el tiempo al pendiente de oportunidades para comprar barato. Y en ese sentido, este consumidor ya no busca, a diferencia del anterior, de la segunda fase, ya no busca consumir para presumir, ya no es el consumo por ostentación ni por la creencia de que mientras más posesiones tenga, más feliz va a ser. No, para nada. Ahora se trata de un consumo orientado al confort y al bienestar espiritual, sin importar lo que opinen los demás. Lo que importa ahora es que a mí me guste, que vaya con mi identidad, que vaya de acuerdo con mi ideología, con mis principios, sin importar lo que los demás piensen. Y bueno, también considerando que la felicidad no es solamente lo material, sino también es la meditación, es hacer yoga, y surge entonces algo que llama Lipovetsky un mercado para el alma, una serie de experiencias, de actividades con valor mercantil que usa el hiperconsumidor para ser feliz. ¿Okay? Entonces, esto podríamos pensar que es una mejora respecto a la segunda fase, porque en la segunda fase teníamos un consumidor que buscaba siempre lo nuevo, que desechaba, que buscaba siempre lo nuevo, pues para estar a la moda y ser calificado positivamente por sus pares. Y aquí no, aquí ya el consumidor nos hemos vuelto más espirituales, menos presumidos, menos materialistas. Entonces parece algo positivo. Sin embargo, menciona Lipovetsky que se trata de un estado ambivalente o paradójico, porque el lado negativo de esta tercera fase es que las experiencias que antes no estaban mercantilizadas, es decir, que no estaban sujetas a un proceso de compra-venta, eh, ahora se han mercantilizado. Pensemos, pues, por ejemplo, en el afecto, en las aplicaciones para conseguir pareja, que quizá no nos cobran, pero pues tal vez tienen anuncios o venden nuestros datos
personales, a empresas de mercadotecnia, y de esa forma experiencias que antes nos generaban felicidad y no eran mercantilizadas, ahora ya lo son. Y el otro aspecto negativo es la desigualdad, porque a pesar de que haya aumentado mucho la técnica, que haya mejorado mucho la industria y se haya este, especializado para atender demandas muy específicas, sigue habiendo una gran desigualdad donde hay personas que les hace falta consumir, que no tienen lo mínimo para cubrir sus necesidades. Entonces, Lipovetsky señala estas dos características de la tercera fase de la sociedad de consumo, la mercantilización de experiencias y la desigualdad. Bien, pues estas serían algunas problemáticas éticas del consumismo, y para la siguiente sesión vamos a revisar las problemáticas éticas relacionadas con el deterioro del ambiente y también en relación al consumismo, pero centrándonos más en el deterioro del ambiente.